Gracias, muchísimas gracias, querido Paco. Bueno, pues hace unos pocos días recibimos a Juan Pablo Sarabia, arquitecto interiorista. ¿Cómo estás? Muy bien, Pita, muchas gracias. Oye, ese día estábamos hablando de cuál era la diferencia entre arquitecto, interiorista, decorador de interiores. Exacto, creo que se quedó un poquito esa duda y bueno, quería como aprovechar, aclararla, luego seguimos con iluminación, pero mira, la diferencia del arquitecto interiorista y decorador de interiores. El arquitecto, bueno, se encarga de proyectar, diseñar desde organizaciones, ciudades, edificios, ¿no? En base a las necesidades de la sociedad, del cliente. Ellos crean esa estructura, ¿no? O ciudades urbanas. ¿Qué pasa con el interiorista? ¿Con qué nos encontramos nosotros los interioristas? El espacio ya está creado, ya la estructura ya está creada. Lo que nosotros tenemos que hacer es transformar esa estructura. ¿En base a qué? A las necesidades del cliente, de una familia. Muchas veces esa estructura la tenemos que modificar. Entonces nosotros nos tenemos que abocar a la integridad, preocuparnos por la integridad del edificio. O sea, podríamos quitar muros, ajustar, abrir puertas, ventanas, pero sin afectar la estructura. Okay. Entonces, ¿qué pasa con ya el arquitecto interiorista? Tiene la parte del arquitecto en donde tiene conocimientos para poder modificar ciertas cosas de la estructura sin afectarla y diseñar ya toda la parte de decoración, de acabados, en fin. Por lo tanto, un decorador de interiores sería aquel que ve acabados, lámparas, ya, exacto, el diseñador de interiores no tiene que preocuparse tanto por la estructura, no necesita ese conocimiento de la estructura. El diseñador de interiores, ¿qué va a hacer? Se preocupa por el papel tapiz, el tamaño de los muebles. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos tres grupos, arquitecto interiorista y decorador de interiores. Bueno, el arquitecto interiorista tiene esas dos cosas. Okay. O sea, ese eres tú. Ese soy yo. Entonces, podemos, pero muchas veces tanto el arquitecto junta y se une con el arquitecto interiorista, okay, y el interiorista, el arquitecto, con el decorador. Okay. Entonces, juntos se arman un grupo. Perfecto. ¿No? Entonces, bueno, creo que ya esa parte quedó un poquito más clara. Muy bien. Bueno, tenemos el tema de la luz. ¿Cómo podríamos cambiar un ambiente, una casa, una oficina, cualquier lugar, únicamente utilizando luces? Exactamente. La otra vez tocamos también el tema que todos tenemos la misma situación, el foco, ¿no? El foco o la salida. Entonces les traje fotos en donde podemos nosotros ver cómo con una sola salida de luz podemos ver diferentes tipos de iluminación. En este caso, por ejemplo, aquí solo tenemos una salida y de ahí salen otros puntos de luz que tenemos, por ejemplo, estas bombillas. Que están bien carísimas de París. París. No, cada una de esas bombillas cuesta como casi 300 pesos. No, ya no. En Victoria incluso ya hay de LED. Antes no eran de LED, ahora ya hay de LED, okay, andan alrededor de 75 pesos más o menos. Pero bueno, ya con eso podemos cambiar el ambiente, tenemos más opciones. Vamos a seguir viendo cómo solamente tenemos una salida y así podemos modificar el diseño de iluminación. Ajá. No tenemos que el famoso de, ¿y si paso el cable? No tenemos, otras opciones. Entonces, ¿siguen de moda estas grandes pantallas de tela? Siguen mucho de moda. Aparte, lo que te ayudan estas pantallas es que enfocan la luz hacia abajo y no dejan que la luz se vaya hacia todo el entorno, ¿no? Ok, eso está padrísimo, que es como muchas lamparitas, ¿no? Te das cuenta que tiene una base blanca. Esa base blanca nos ayuda a que si solo tenemos una salida, de ahí ramificamos y hacemos varios puntos bajamos varios cables para poder crear toda esta lámpara. Es el mismo problema que tenemos y podemos usar. Ahí alcanzas a ver cómo también tenemos el centro, sale una salida y de ahí pasan cables y bajamos sus lámparas. Ah, ok. Ahora el chiste es poner los cables bonitos. Ya he visto que hay hasta de colores. El chiste es eso. Si vamos a hacer que sea evidente, hagámoslo evidente poniéndole color, haciéndolo, que no sea un accidente, sino evidenciarlo, ¿no? Ah, okay. Entonces, es por ejemplo en el caso de comedores y seguiremos viendo muchas opciones para estancia, en recámara podemos hacer lo mismo. Entonces, el ama de casa o el señor pueden modificar su decoración, su iluminación. Eso se llama el diseño de iluminación. Ahí ya estamos nosotros cambiando el entorno con iluminario. Fíjate que qué bueno que mencionaste ahorita, dijiste la señora de la casa o el señor, porque número uno, hay que recordar que este mundo ya cambió.
¿no? O sea, ya aquello de me caso y pongo mi casa está pasando un poquito a la historia, porque en este momento hay muchos hombres y hay muchas mujeres que quieren vivir solos, que no quieren vivir en pareja y que se hacen cargo de su decoración. Bueno, pues aquí tienen ustedes, como nos trajo Juan Pablo, diferentes opciones, tomando en cuenta la clásica huequito que hay en las paredes, no sé, del comedor o de la sala, y de ahí hacer una iluminación totalmente diferente con diferentes tipos de lámparas. Exacto. También. Y lo que decíamos en el centro, podemos ver qué se tiene que hacer, decidir qué espacio es el que queremos arreglar y sobre eso trabajar. Es correcto. Ahora, vamos a ahondar un poquito en la luz cálida y la luz fría, ¿no? Exacto. Ya aproveché, traje dos lámparas con diferentes tonos de luz, ¿ok? Como lo pueden ustedes ver en todas las cajas, viene indicado, bueno, vienen varias cosas, cuántos watts, en fin. Pero como vamos a hablar de temperatura, también viene la temperatura de la lámpara o bombilla o foco, como se le dice normalmente. ¿Qué hacemos? La ventaja es que ahora ya vienen especificados en cada una de las cajas si es luz blanca o luz fría o cálida. Ajá. Entonces ya con eso el ama de casa o el señor o el joven puede saber y no agarra nada más la bombilla y decir que ya llega a la casa y dices, es que esta luz no es como yo quería. Oye, ¿no? a ver, cuando decimos luz cálida o luz fría, ¿es por una sensación o porque en realidad la luz es fría si es blanca o es cálida si es amarilla? Exacto, en realidad hay se hizo una medición para checar el tono o la temperatura del color o el color de la luz, ¿correcto? William Thomson Kelvin crea esta escala en donde un objeto, sea un objeto negro, le aplicas calor, le aplicas temperatura, va a cambiar el objeto de negro a rojo. Conforme se aumente la temperatura, esa luz que emite ese objeto al calentar cambia de un rojo a un naranja a un blanco intenso. Entonces, en base a esa escala se creó la escala Kelvin, por eso aparece como K, una K, ahí es donde aparece y esa es la temperatura, el color que va a tener la lámpara. Okay. Entre mayor sea la escala, entre mayor sea la temperatura Kelvin o el grado Kelvin más bien, el grado Kelvin va a ser más blanco. Claro, en los focos generalmente en la caja o en el empaque del foco vamos a ver que está o en naranja o en amarillo y dice cálida. Y en azul sí dice fría, ¿no? Ya los interioristas, ya nos vamos mucho más específico, hay ya una nomenclatura, ya nos especifican qué tipo de temperatura es la que quieren para cada luminario. Okay. Ahí sí ya nos vamos mucho más específicos. Ahora, hay una creencia de que si pones luz cálida, o sea, luz que tiende hacia lo amarillito, esa luz no va a iluminar tanto como la luz blanca. ¿Qué de cierto hay en esto? No, ya estamos hablando ahí de lúmenes. Es otra nomenclatura, o sea, cuando nosotros queremos una mayor intensidad en la iluminación, entonces estamos hablando qué lúmenes tiene. Aquí también viene y especifican qué lúmenes va a tener cada lámpara y sobre eso va a ser la intensidad. Ok, yo lo que sí personalmente les quiero decir, de verdad vale la pena empezar a cambiar, si no lo han hecho, a focos de LED. Tal vez sean más caros que los focos normales, pero el resultado en el recibo bimestral que recibimos de CFE es una cosa impresionante. Te la voy a poner así. Antes de que existieran los ahorradores, o sea, yo estaba pagando alrededor de 800 pesos de luz bimestral, que me parecía muchísimo dinero, ¿no? Y eran los clásicos focos normales. Ok, después cambié a los ahorradores. Me bajó a 400 pesos, estamos hablando de la mitad. Y de los ahorradores empecé a comprar uno por uno los focos de LEDs. Y hoy por hoy mi recibo está entre 180 y 250. O sea, dense cuenta de la diferencia de pagar 200 a pagar 800. Sí, y sobre todo ya la tecnología cada vez está más accesible. O sea, antes los LEDs no tenían costaban mucho, eran muy caros, era nueva la tecnología, bueno, para nosotros, ¿no? No sé en cuánto esté un foco suelto, por ejemplo, en Victoria, que es donde más barato generalmente, en la calle Victoria y en el centro donde generalmente más barato los podríamos encontrar, pero por ejemplo en lugares como Home Depot, que venden más en mayoreo o así, tienen unos
que vienen 10 focos por 300 y tantos pesos, o sea, te salen a 30 y tantos pesos cada foco, te duran muchísimos años. Exacto. Y tu recibo sí es así de gracias, qué bueno que sí lo cambié. lo nota, el recibo lo nota. Claro que lo nota. En este caso, por ejemplo, lo que quiero que noten es la diferencia entre cómo una luz blanca y una luz cálida influyen en el tono de las lámparas. Aquí por toda la iluminación no se alcanza a percibir. Pues, igual se puede que nos bajen tantito la iluminación, ¿se puede o no se puede? Para notarlo, pero bueno, se alcanzan a ver cómo esta es un poquito más cálida y esta es blanca. La luz que vamos a tener aquí, eso también va a influir, o sea, cambia. Entonces, eso es importante que noten como si en una casa lo ideal es sí tener pues una temperatura cálida. Ese es el ambiente que nos va a dar. A mí me gusta la luz cálida que es la que tiende a ser, perdón, amarillita. Exacto. Es una luz que te hace sentir acogido en casa, ¿no? O sea, con una sensación más de hogar. Mientras que una luz blanca, que me recuerda mucho las oficinas de gobierno, por decir algo, ¿no? O de hospital. Es una luz que uno llega a sentir hasta como que te duele la cabeza de repente, te pone de mal humor. Es que ahí está lo que es el diseño de iluminación. Y ese es lo que decíamos en el programa anterior. ¿Por qué en un lugar me siento tan cómodo y en otro no? Ahí está. Y son pequeños detalles. Digo, nada más estamos hablando de iluminación. Y también es importante, normalmente hay, aquí traje LEDs, por ejemplo, estos son ahorradores, este es también un LED que consume 10 watts. Es igual, tenemos tanto en temperatura cálida como temperatura fría. Ya no hay tanto problema que se preocupen por qué grados Kelvin. Aquí lo dice, viene la diferencia. Y lo que les decía, amarillo generalmente va a decir luz cálida, mientras que azul, si se fijan, luz fría en la parte de abajo, ahí está. Entonces, ya está mucho más accesible. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es eso, que cuando se va a comprar, ¿qué voy a comprar? Y que compren el mismo, si estamos en una misma zona, en la estancia, no compren blanca y fría, porque eso me pasa. Nada más dicen, hay que gordo, cómprate lámparas. Sí, cómprate focos. Compran los focos, pero no se dan cuenta que compraron diferentes tonos. Y entonces a la hora que lo ponen tenemos como de chile, mole, pozole, y eso también afecta mucho pues el diseño de iluminación, ¿no? Claro. Entonces hay que tomar mucho en cuenta que cuando se vaya a comprar se compre la misma temperatura para un mismo espacio. Oye, nos están preguntando cuál es la diferencia entre luz amplia y luz enfocada. Enfocada, ok, vamos, aquí lo podemos ver. Este es una lámpara o foco de luz amplia. Tenemos una luz envolvente de 360 grados. Lo vamos a ver aquí. Si yo quito ¿qué va a pasar? Tenemos una luz amplia. Esta luz va a envolver todo este ambiente como está pasando con la pantalla. Te voy a poner una luz enfocada. Esta es de 360 grados. Vamos a irnos a una de 35 grados. Esta no es LED, estas son de las que te consumen mucho, halógeno, que ya van a notar, se nota la diferencia en el bolsillo. ¿Esas se siguen usando? Se siguen usando, pero ya hay LED. Ok, o sea, nada más hacia arriba. Exactamente, tira la luz hacia arriba. ¿Y qué va a pasar? La pantalla solamente se dan cuenta cómo se ilumina la parte de arriba. Ajá. Este tipo de focos o de lámparas no son para esta pantalla. Ok. ¿Correcto? Esas serían como para las luces que vienen del techo, que quieres dirigir a la barra, a la mesa. Era lo que yo quería que notaran, cómo esta luz va a dirigir la luz hacia arriba. Lo mismo, si lo tenemos de arriba hacia abajo, nos va a enfocar la luz y nos las va a dirigir hacia donde nosotros queremos, hacia algún objeto, hacia una mesa. Por eso también es importante saber qué tipo de foco o lámpara vamos a escoger, si una luz amplia o enfocada. Pues creo que nos ha quedado más que claro y bueno, pues la decisión es tuya, pero la recomendación sería cálida. Definitivamente. Ya si estamos hablando de oficinas o clínicas, hospital, ya se requiere otro tipo de iluminación, pero en la casa, pues no, cálido. Bueno, pues sí coincidimos todos, ¿verdad? Sí se ven lindas las lámparas, sí como que nos da un ambiente como más familiar, ¿verdad? Ay, gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo Sarabia, arquitecto interiorista y de los buenos, ¿eh? Muchísimas gracias. Continuamos con más.